El tenis es un deporte en el que si ganas menos puntos que el rival, puedes ganar el partido. Además, también es un deporte en el que si logras ganar más del 50% de los puntos que disputas en toda tu carrera deportiva, es muy probable que seas un tenista de renombre, que seas un tenista de élite, a la altura de Roger Federer, Novak Djokovic o Rafa Nadal. Con esto, ¿qué quiere decir? Que las estadísticas en el tenis sí que sirven, pero quizás puede ser uno de los deportes en el que menos sirvan. Y es por eso que, según las estadísticas, Carlos Alcaraz es mejor cuando tiene de entrenador a Samu López que, por ejemplo, con Juan Carlos Ferrero, ya que las estadísticas así lo dicen. Pero, ¿es del todo cierto que Carlos Alcaraz va a jugar mejor con Samu López que con Juan Carlos Ferrero? ¿Realmente creéis que el tenista del Palmar está preparado para afrontar esta temporada sin su ya exentrenador con el que ha convivido 7 años? Estas preguntas y algunas otras más vamos a responder en el vídeo de hoy. Pero antes, como os digo siempre, si eres un amante del tenis y del revés cortado, es muy importante que hagas estas tres cosas para seguir apoyando este canal. La primera de todas, que te suscribas. La segunda, que dejes un buen like a este vídeo para que pueda seguir creando más contenido y sobre todo para que también lo compartáis con vuestros amigos, vuestros familiares o incluso vuestros enemigos. Y la tercera, por supuesto, pues que dejéis un comentario en la caja para que os lo pueda leer sobre qué opináis de que Carlos Alcaraz sea mejor jugador que Samu López según las estadísticas. Ahora sí, empezamos con el vídeo. Muchos amantes y profesionales del tenis, como los ya mencionados en anteriores vídeos, Alex Corretja o Feliciano López, no están de acuerdo en que Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero se hayan separado, ya que lo consideran que es todavía muy prematuro y que esa relación todavía tenía mucho por exprimir, que Juan Carlos Ferrero todavía tenía muchas cosas que explotar de Carlos Alcaraz. Sin embargo, el 17 de diciembre de 2025, como ya sabéis, ambos partes comunicaron que separaban sus caminos profesionales y que Carlos Alcaraz decía que Samu López se convertía en su principal entrenador. Un Samu López que, como todos sabéis, pertenece a la academia de Juan Carlos Ferrero, ya que es el cofundador junto con el propio Juan Carlos de esta academia, y la verdad es que la decisión fue bastante sorprendente teniendo en cuenta pues que Samu López al final a quien pertenece realmente es a Juan Carlos Ferrero y no al propio Carlos Alcaraz. Sin embargo, todo el mundo cree que Samu López va a ser el primer entrenador del propio Carlos hasta el Open de Australia, hasta que el entorno de Alcaraz y el propio Carlos Alcaraz decidan qué entrenador principal incorporar. No olvidemos que ese entrenador principal va a tener que cumplir con una serie de exigencias impuestas tanto por el propio Carlos como por su entorno que la verdad pueden resultar bastante difíciles de cumplir. Como ya habéis visto en otros vídeos, esas exigencias son claras. La primera es que tienes que residir en Murcia o alrededores para estar cerca sobre todo de Carlos Alcaraz y de todos los entrenamientos que realiza a lo largo de la temporada. La segunda es acompañar a Carlos Alcaraz en toda su gira, en todo el año, en todos los torneos que disputa el propio Carlos. Y la tercera, por supuesto, es aceptar unos emolumentos económicos que ninguna de las partes ha especificado y por los que también pues ha habido ciertas tiranteces con el anterior entrenador, con Juan Carlos Ferrero. Pero hasta que ese nuevo entrenador supuestamente llegue, lo cierto es que Carlos Alcaraz y Samu López están trabajando conjuntamente desde que comenzó la pretemporada y en la que hemos visto pues ya ciertas modificaciones con respecto a años anteriores en el juego del tenista del Palmar. No han sido modificaciones muy excesivas, ya que al final Carlos Alcaraz es el número 1 del tenis mundial. Y aunque siempre es necesario
que el jugador progrese y mejore, teniendo en cuenta más que Carlos Alcaraz todavía es un chaval de 22 años, sí que es cierto pues que Samu López quizás sí que puede ser el entrenador principal de Carlos Alcaraz a lo largo de toda la temporada y retratarnos a todos aquellos que pensamos que quizá Carlos ha cometido un error dejando escapar a Juan Carlos Ferrero. La gran modificación que hemos visto del propio Carlos en esta pretemporada está relacionada con el saque y mucho de ello tiene que ver Novak Djokovic, ya que el propio tenista serbio ha tenido 3 de sus 6 mejoras temporadas al servicio desde 2022. ¿Y por qué? Pues básicamente por el movimiento que lleva la pelota, es decir, el tenista serbio, para asegurar el control de lanzamiento, busca que la bola gire lo menos posible al soltarla. ¿Qué logra con eso? Pues un lanzamiento más consistente y con un mejor control, facilitando la dirección y efecto del saque, algo muy clave para su técnica. Y es precisamente ese mismo matiz el que ha intentado instaurar Carlos Alcaraz para este 2026, ya que ha puesto especial hincapié en la puesta en escena de la pelota. En los diferentes entrenamientos que ha compartido, la gente que veía los entrenos del propio tenista murciano, se podía ver cómo Samu López utilizaba como una especie de canasta con un palo muy largo para controlar precisamente el lanzamiento de pelota de Carlos Alcaraz. Sin embargo, pese a que el propio Samu ha comunicado que el método de saque sigue siendo el mismo que el del año pasado, lo cierto es que se ha podido comprobar cómo el gesto corporal de Carlos Alcaraz también ha cambiado. Y también se ha fijado sobre todo en el mejor tenista de la historia en este aspecto, que es Novak Djokovic. Esto, al final, lo que nos está demostrando es que Carlos Alcaraz sigue queriendo mejorar, sigue queriendo progresar en su tenis y sigue sobre todo queriendo intentar contrarrestar, ¿no?, uno de sus puntos débiles, el saque, aunque también es cierto que el año pasado lo mejoró de forma considerable y tiene pinta de que este 2026 la verdad es que está mostrando un especial hincapié en esa faceta de su juego. Por lo tanto, quizás es Samu López una pieza más importante de lo que creíamos en los éxitos de Carlos Alcaraz. Realmente tuvo un papel secundario el año pasado, ya que las decisiones principales sobre la metodología y la filosofía de trabajo recaían sobre Juan Carlos Ferrero. Es probable que Carlos Alcaraz rinda mejor con Samu López que con el propio Juan Carlos. Bien, pues si nos fijamos en las estadísticas, todo dice que sí. El año pasado, Carlos Alcaraz disputó con Samu López un total de 35 partidos. En esos 35 partidos, Carlos Alcaraz logró ganar 33 y perder 2, lo cual refleja un altísimo porcentaje de victorias, en torno al 94%. Además, Carlos Alcaraz logró ganar bajo la dirección directa de Samu López 5 torneos el año pasado: el Masters 1000 de Montecarlo, el Masters 1000 de Cincinnati, el ATP 500 de Rotterdam, que supuso un punto de inflexión en la temporada del propio Carlos, el ATP 500 de Queens y el ATP 500 de Tokio. Con lo cual, de los 7 torneos a los que acudió Samu López como primer entrenador de Carlos Alcaraz, pues ganó 5 títulos y llegó a cuartos de final en 2 ocasiones, lo cual demuestran estos datos que al final la sintonía entre Carlos Alcaraz y Samu López es mejor de la que nos esperábamos. Entonces, si atendemos a las estadísticas, esto no quiere decir que Carlos Alcaraz va a hacer un mejor año con Samu López y va a lograr un 94% de victorias en el año. Va a lograr el ansiado Open de Australia que tiene fijado entre mente y mente, tal y como afirmó en la cadena COPE hace unos meses. ¿Será necesario que Carlos Alcaraz necesite la ayuda de otro entrenador
y que Samu López siga siendo el segundo y la apoye única y exclusivamente en aquellos torneos donde realmente necesite esa ayuda extra. ¿Echará de menos el tenista murciano a su exentrenador Juan Carlos Ferrero o demostrará que sigue siendo el número uno del mundo sin contar con sus servicios? Pues bueno, todo eso podremos empezar a salir de dudas a partir del Open de Australia. Un Open de Australia que comenzará para el Carlos Alcaraz el 18 de enero y que supondrá la gran prueba de fuego para el tenista murciano. Una prueba en la que podremos ver si Carlos Alcaraz ha madurado lo suficiente como ha venido demostrando los últimos años, si realmente es más responsable de su juego y de la toma de decisiones que debe realizar en los partidos y en los momentos complicados que tenga dentro del torneo. Y también, sobre todo, si será capaz de gestionar toda esa presión psicológica que va a tener Carlos en sus primeros partidos, donde la prensa, sobre todo, estará muy pendiente de cómo rinda el tenista murciano y de si realmente le ha afectado o no esta ruptura tan prematura con Juan Carlos Ferrero después de 7 años de relación. Lo que está claro es que Carlos Alcaraz es un gran tenista, que la base del trabajo en el tenista murciano está presente. Y es que sin la ayuda de su principal entrenador, Carlos Alcaraz ha realizado también una gran temporada. Sin embargo, lo que está por ver es si Carlos Alcaraz logra ganar algún Grand Slam con Samu López como principal entrenador. Esa va a ser quizás la prueba de fuego, la prueba que va a demostrar si realmente Samu López es mejor entrenador que el propio Juan Carlos y que la sintonía con Carlos Alcaraz sigue siendo excelente. Por eso yo considero que de momento no hay que hacer mucho caso a estas estadísticas en las que Carlos Alcaraz y Samu López han formado una pareja perfecta y que sí que hay que cobrar especial atención a lo que va a suceder en este inicio de temporada. Un inicio de temporada que Carlos Alcaraz comenzará dentro de muy poquito con una batalla de exhibición con Jannik Sinner en Corea del Sur y después con diferentes eventos que va a realizar en Australia con el propio Jannik Sinner y un partido también de exhibición que realizará con Alex de Minaur y que servirán pues para seguir preparando ese Open de Australia que tiene marcado a fuego el tenista del Palomar. Por lo tanto, como hemos dicho, las estadísticas en el mundo del tenis normalmente no hay que fijarse en todas ellas y en este caso yo considero que pese a que existe una gran pareja, un gran binomio entre Samu López y Carlos Alcaraz por los resultados que han obtenido juntos en este 2025, no hay que hacer ningún tipo de conjeturas, ningún tipo de hipótesis sobre si Carlitos es mejor con Samu López que con Juan Carlos Ferrero hasta que se demuestre realmente en un torneo grande, hasta que se demuestre, por ejemplo, en este Open de Australia, que la verdad es tenemos ya unas enormes ganas de que empiece, porque ahí vamos a ver si realmente Carlos Alcaraz ha evolucionado en su juego a pesar de la marcha de su exentrenador Juan Carlos Ferrero. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, ya sabes, no olvides suscribirte, deja un like y haz un comentario en la caja opinando sobre estas estadísticas que la verdad es que pueden asustar a cualquiera de los partidos que ha ganado Carlos Alcaraz, siendo Samu López su principal entrenador. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.